Hola persons, vamos a seguir con el desarrollo del tutorial. Habíamos quedado en la creación del efecto de feedback y ahora el paso siguiente es generar un componente customizado con este efecto. Lo que vamos a hacer es replicar el mismo proceso que utilizamos acá para generar este source. Entonces voy a seleccionar todos los operadores que corresponden al efecto y voy a colapsar lo seleccionado. Para colapsar lo seleccionado, si recuerdan, era el botón derecho y colapsar lo seleccionado. Aquí me lo colapsó, pero me lo puso dentro de una base, que es lo que hace por defecto el programa, y yo lo que necesito es un container como en este caso. Entonces voy a cliquear de nuevo el botón derecho, esta vez encima del operador, y voy a buscar la opción de Change Comp Type. Una vez que se despliega el menú, vamos a buscar la opción de Container. Y ahora ya tenemos un container. Vamos a ponerle un nombre a este container. En este caso le voy a poner FX Feedback. Y le voy a poner un color al contenedor. Aprieto la letra C y me aparece el panel con toda la paleta de colores. Y le vamos a poner cualquier color. Lo que vamos a hacer ahora es... quiero que, al igual que en este contenedor, me aparezca la gráfica o las visuales de fondo. Así que voy a ir a la pestaña de Common y voy a decirle que acá en la opción de Not View me defina al operador que sería el out1 como la referencia a la visual. Como no lo tengo creado, lo voy a crear. Y de esta forma, si aprieto la U y salgo de mi contenedor, ya puedo visualizar mis visuales. Vamos a seguir con la customización del componente. Para eso necesito abrir los parámetros y la opción de Customize Component, y vamos a ingresar adentro del contenedor. Vamos a hacer un poquito de espacio para estar cómodos. Y el primer parámetro que vamos a customizar va a ser, o sea, ¿se acuerdan que el proceso en este caso es ver cuáles son los parámetros de cada uno de los operadores que nosotros queremos controlar en vivo? Eso significa que nosotros fuimos experimentando a lo largo del desarrollo de la creación de esta red y fuimos más o menos viendo cuáles son los parámetros que nos interesa maniobrar. Entonces, el primer parámetro que quiero manejar es la opacidad dentro del operador level. Entonces voy a arrastrar la opacidad. Perdón, primero, antes de arrastrar la opacidad, voy a hacer una cosa. Voy a crear el nombre de la página. Voy a crear una página, mejor dicho, con un nombre, que va a ser, en este caso, feedback. Y ahora sí, voy a agregar la página, ya se me creó. Y ahora sí voy a arrastrar la opacidad. Y aquí le tenía que dar a Bind New Par as Master, que es la primera opción. Y ya se me generó mi slider con el parámetro. El segundo operador que voy a, tomar para parametrizar y customizar es el de la transformación, y en este caso los parámetros que yo elegí en este momento, o sea, ustedes pueden elegir más. En este caso yo elegí la escala en la primera instancia, quiero controlar, y miren lo que pasa aquí. Vamos a ver cómo es. Voy a llevarla de nuevo a 1, que es el valor por defecto. Si quisiera llevar al valor por defecto cualquier parámetro, botón derecho, Reset Parameter, y ahí ya se aseguran de que va al valor por defecto. Vamos a hacerlo con el pivot y ya está. Bueno, la escala la voy a arrastrar y voy a aceptar la primera opción. Y lo que pasa acá es lo siguiente. Si yo voy a operar en vivo la escala, la verdad que no es muy cómodo tener que apretar y que me aparezca toda esta situación
numérica, es bastante poco práctico en este caso, digamos, y ya nos estamos metiendo en un tema de construcción de interfase o de cómo es mejor manejar algunos ciertos parámetros. En este caso, en base a mi experiencia, descubro que es mejor manejar la escala, ya que yo quiero manejar los dos parámetros, tanto la escala en X, como en Y, con un solo, digamos, con una sola interfase, digamos, con un slider, que es esto, el slider. Quiero manejar los dos parámetros con un slider. Tengo que hacer un cambio en esta situación. Entonces voy a borrar. Acá le voy a decir que sí. Y ahora lo que voy a hacer es, a donde dice par name, voy a crear un slider que se va a llamar escala, en este caso. Y acá dentro de esta opción vamos a buscar la opción float. Y vamos a adherir este parámetro. Ya tenemos la escala, digamos, en forma de slider agregada. Pero como vemos, si yo muevo el parámetro, no está todavía asociado a mi operador. Por lo cual tengo que generar ese link. Acá pueden ver que tengo el triangulito, por ejemplo, en la opacidad, y eso me está demostrando que el bind se llama, está hecho. Acá tengo que hacer lo mismo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a botón derecho sobre escala, voy a copiar parámetro, me voy a ir acá a la escala y en X voy a paste bind, o sea, pegar el bind, y en Y también lo mismo, paste bind. Y de esa forma ya tengo los linkeados, digamos, mi slider con mi parámetro. Pero aquí, en este, digamos, en este parámetro, yo quiero customizar los valores del rango mínimo y del rango máximo. O sea, esto yo lo estuve ya, digamos, en el desarrollo del patch, yo ya sé cuáles son los valores que a mí me servían para controlar en vivo. O sea, cuando ustedes estén desarrollando otras redes, lo que van a tener que hacer es probar cuáles son esos valores. En este caso se los voy a, digamos, a ir poniendo sin ir investigando cada uno para no hacerlo tan largo, para no hacerla tan larga. Pero bueno, en este caso los valores que me funcionan a mí son el valor mínimo de la escala sería 0.99, o sea, el rango mínimo 0.99 y el rango máximo 1.1. Porque cuando esté en 0.99 la visual se va a ir hacia atrás y cuando pase a 0 a 1.1 la visual se va a venir hacia adelante. Y ahora cuando ven que corro la escala, el mínimo es 0.99 y el máximo es 1.1, así que todo está funcionando perfectamente. Otro de los elementos, digamos, de los parámetros que quiero controlar va a ser el pivot. Entonces voy a hacer lo mismo. El pivot está de la misma forma, está visualizado de la misma forma que la escala porque tiene tanto valor en X y en Y. Entonces yo quiero controlar el pivot. En este caso, por ejemplo, quiero controlar los pivots por separado, pero también con un slider, que es más práctico. Entonces voy a repetir el mismo proceso. Voy a hacer uno que diga pivot en X y voy a agregar. En este caso ya tengo el float acá digamos, seleccionado, así que lo único que hago es agregarlo y voy a agregar un pivot en Y. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar parámetro y me pongo dentro del pivot X y voy a pegar paste bind. Y con el Y, perdón, voy a hacer lo mismo. Voy a copiar parámetro y pegar. Una vez que tengo hecho eso, los valores, voy a ir al pivot X y voy a definir cuáles son mi rango mínimo y mi rango máximo.
En este caso, el rango mínimo lo definí en -4 y el rango máximo en 4. Y en el pivot y lo mismo. Rango mínimo -4, rango máximo 4. Perfecto. Y otra opción que vamos a manejar dentro de este operador era dentro del tile. ¿Se acuerdan que habíamos visto el modo en el que se va a extender la visual? Así que lo único que voy a hacer es arrastrar este menú y ya dentro de la primera pestaña ya tendría todo lo que yo quiero controlar. Ahora quiero controlar el color dentro de este efecto de feedback. Pero para eso me voy a crear una pestaña nueva, una página nueva para no confundir y para tener bien separadas las cosas. Entonces, aquí voy a poner feedback color. Voy a generar esta página nueva y ahora dentro de esta página los parámetros que voy a usar son los siguientes. El primero era la saturación, el rango de saturación. ¿Se acuerdan que si el rango de saturación estaba en 0, volvía a los colores originales que tenía mi fuente? Y si empezaba, digamos, a aplicar la saturación, iban a empezar a aparecer las transformaciones que yo tengo en estos tres parámetros. Entonces, los otros parámetros que iba a controlar era el hue offset, que era donde cambiaban los colores, la multiplicación de la saturación y el valor de la multiplicación. En este caso me sirven los valores por defecto, así que no tengo que programar absolutamente nada con respecto a los rangos mínimos y máximos. Y voy a crear una página más para manejar, en este caso, el color que está por fuera de esta cadena de feedback. Entonces vamos a hacer una página nueva que diga color. Voy a adherir esta página y voy a hacer el mismo proceso que hice con este operador. Voy a arrastrar el rango de saturación, el hue offset, la multiplicación de la saturación y el valor de la multiplicación. Perfecto. Ahora, ya tengo creado absolutamente todos los parámetros que yo quería manipular en vivo y ya están generados. Más que nada, por ejemplo, en el operador de transformación, que es donde más tuvimos que averiguar cuáles eran los valores mínimos y máximos para mantener una coherencia visual y que no se nos vaya todo al cachilo. O sea, este es el periodo de programación donde vamos a definir exactamente cuál es el comportamiento de nuestras visuales. Aquí acabamos de terminar este efecto. Voy a cerrar estos dos parámetros, aprieto la U, salgo y como vemos ya tengo este componente customizado. Si saco la opacidad no está aplicado el efecto, lo único que está haciendo ahí es funcionar el flash o el estrobo que diseñamos. Si voy con la opacidad al 1%, o sea, sería al 100, está aplicada. Voy a jugar con la escala, con el pivot, etcétera, etcétera. Después vamos a experimentar un poco, a jugar un poco más. En este punto, acabamos de terminar básicamente nuestra red. Lo que queda ahora, lo que seguiría, es intentar generar una interfase gráfica lo más sencilla posible, lo más veloz, porque dentro de Touch hay como muchas formas para generar una interfaz y la verdad que algunas son un poco más complicadas y en este caso
yo lo que quiero hacer es que no perdamos tanto tiempo en la generación de una interfase, sino más en la experimentación de generación de patch. O sea, yo me voy a enfocar más en eso. De todas formas, vamos a intentar resolver esa situación para que ustedes puedan poder controlar las visuales de una forma más agradable y teniendo en cuenta la optimización de los frames en ese caso. Así que les voy a tirar un montón de tips con respecto a eso en el tutorial que sigue. Así que por el momento cortamos acá y después seguimos con la generación de una interfase. Después vamos a ver cómo sacar la visual, digamos, cómo proyectar la visual. Algunas herramientas de mapping o de warping. Y después un bonus track que va a ser algunas herramientas o algunos componentes de desarrolladores de Touch para darle alguna variante a las visuales o generar preset en nuestro patch. Así que corto por acá y después seguimos.